El día martes se va a realizar el segundo debate de la ley para enfrentar el conflicto armado interno que propone, entre otras alternativas, incrementar de forma permanente el IVA al 13% y de manera temporal al 15%. Los productos de primera necesidad, según quienes impulsan esta normativa, no se verán afectados. Eso dicen, aunque todos conocemos que en la práctica eso al final no ocurre, pues todo se traslada al consumidor. Y hay el temor de que esto provoque un incremento generalizado de todo tipo de productos que se cargarían con un IVA mucho más alto del que actualmente está vigente. ¿Qué decir frente a esta normativa? Usted le ha hecho el seguimiento respectivo. Mañana se realiza ya el segundo debate. ¿Qué podemos esperar? Hay una jugada, de acuerdo a algunos sectores, que podría permitir al presidente de la República imponer su visión sobre esta ley. Buenos días, bienvenido. Buenos días, encantado de estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Sí, una primera reacción me disculpan un poquito, estoy mal con la garganta. Comenzaron ya los fríos en nuestra querida cuenca. Sí, decía una primera reacción respecto a la inquietud suya. Partamos de que la canasta básica está conformada por 359 productos. Uh-huh. De esos 359, el 58%, esto es 208, sí pagan IVA, y 151, que corresponde al 42%, no pagan IVA. Por lo tanto, la mayoría de bienes y servicios que constituyen o que conforman la canasta básica sí están gravados con IVA. En segundo lugar, creo que es importantísimo tomar en cuenta cuál podría ser el efecto inflacionario y especulativo de la medida. Al aumentar los 3 puntos en el IVA, es altamente probable que se genere una ola especulativa. Y además, como en el total de productos, sí habrá alguno o algunos que impacten en el costo de producción de ese producto, de hecho, el costo de producción del universo de bienes y servicios termina subiendo, lo cual, por lo tanto, nos lleva a concluir que sí habría un impacto incluso en el universo de productos que conforman la canasta básica. Pero lo más importante de todo esto es señalar el carácter del IVA. El IVA es un impuesto regresivo, no cabe ninguna duda. Es un impuesto indirecto. Y esto significa que golpea más a aquellos que tienen ingresos fijos o bajos y golpea relativamente menos a quienes tienen ingresos altos. Consecuentemente, empeora la distribución del ingreso y puede afectar gravemente al consumo, puede afectar, por lo tanto, a la demanda agregada. Sabiendo que el Producto Interno Bruto ecuatoriano o en el producto el 78% representa el consumo, esto quiere decir que la demanda agregada puede contraerse notablemente. Si esto es así, podría generarse un fuerte golpe en la producción y en el empleo, por lo tanto, es decir, podría acarrear a un proceso recesivo mayor al que estamos. Ya tenemos solo el 0,6% creció la economía el año pasado, 0,6%, frente a la tasa de crecimiento poblacional del 1,5%, estamos hacia atrás en lo que sería la renta per cápita, es decir, por donde se lo vea, este incremento sería grave para los sectores populares y podría generar una ola especulativa en un caso o diríamos también un proceso recesivo golpeando al empleo y a la producción. ¿Cómo está, economista? Qué gusto saludarle. Buenos días. El gusto es mío. Hay hay algo con lo que de forma personal he sido bastante crítico y es la forma de argumentar o de justificar por parte del gobierno la necesidad de incrementar impuestos, en este caso el IVA. ¿Por qué? Porque en un principio, y fíjese usted que el título del proyecto de ley urgente justamente señala el conflicto armado interno, pero después
se empezó a hablar de que no hay plata para los sueldos, de que incluso estaría en riesgo la dolarización. Vale recordar que durante 2 campañas presidenciales, las 2 últimas, la de 2021 y la de 2023, todos estos sectores que hoy apoyan al gobierno y que se han convertido en voceros para impulsar la aprobación de esta ley urgente, señalaban siempre a la Revolución Ciudadana como la gran amenaza para la dolarización, y resulta que han sido el gobierno de Guillermo Lasso y hoy el gobierno de Noboa quienes, a criterio del ministro de Finanzas, podrían estar poniendo en riesgo la dolarización si es que no se incrementan impuestos. Finalmente, el déficit, ¿cómo podría cubrirse si no es con el incremento del IVA, economista? ¿De dónde más puede sacar el gobierno dinero? ¿Y qué tan contradictorio resulta que quieran incrementarle el IVA al consumidor, a la familia de clase media y clase popular, cuando existe no menos de 3.800 millones de dólares por cobrar a los grandes grupos económicos de este país? Bueno, hay una serie de elementos sumamente importantes, los que usted ha colocado sobre la mesa. En primer término, yo creo que bien vale una aclaración. La recaudación prevista por los 3 puntos en año completo de IVA, no es verdad que sean apenas de 1.000 y tantos millones. Si es que tomamos en cuenta que la recaudación por concepto de impuesto al valor agregado el año anterior, aquí tengo el dato, fue de 8.444 millones. Se está jugando con las cifras. No solamente son los 6.307 millones, porque esa es recaudación de IVA, lo que se llama IVA interno, pero hay que sumarlo el IVA que se recauda en las importaciones, lo que el año pasado representó 2.137 millones. Sumados los dos, da 8.444 millones. Dividido para 12, quedamos con 704 millones promedio de recaudación mensual por concepto de IVA. 3 puntos son 2.100 millones de dólares. No son apenas 1.000 y tantos millones, son 2.100 millones que daría en año completo, y asumiendo, por supuesto, que la economía es estática y es lineal, y que no habría variaciones en la recaudación y en las ventas y más por concepto del incremento en el IVA. Ese es un primer punto que me parece importantísimo. Cuando se habla del costo de enfrentar esta guerra interna, que eso también hay que tomarlo con pinzas. Cuando se habla de aquello, hay que considerar, perdón, tomo un sorbito de agua. No, perdón. sigue adelante. Esta época ya se caracteriza por las complicaciones de las vías respiratorias. Sí, se habla de que el costo de enfrentar el problema del conflicto interno sería de 1.000 y tantos millones que finalmente presentaron el presupuesto respectivo. Solo por concepto de recaudación del IVA se duplicaría las necesidades en función del costo de enfrentar la guerra. Pero hay algo que no se está diciendo. El aumento de las retenciones vía autorretención, eso generaría mensualmente más de 100 millones de dólares. Más de 100 millones. Es decir, que en año completo estaríamos hablando de 1.200 mínimo millones más. Eso, desde luego, es autorretención que se concilia con la declaración que se hace el año entrante, pero este año el gobierno tendría 1.200 millones más de liquidez por concepto de la autorretención. Estamos sumando ya, y eso nos da más de 3.000 millones de dólares. Economista, yo le hablaba hace un momento de las incoherencias, y quiero compartirle a usted y a la audiencia un extracto mientras va cobrando un poco de aire de paso para que recupere la voz. Un extracto del debate, del segundo debate entre los candidatos presidenciales Daniel Noboa y Luisa González, en donde
le increpa a Noboa con respecto de la intención a la candidata de la Revolución Ciudadana de subir el IVA. ¿Y por qué? Porque me parece que esto suma al debate de lo que yo le mencionaba hace un momento, el tema de las incoherencias, de las contradicciones, de la inconsistencia que a ratos suelen tener nuestra clase política y que es más preocupante aún cuando ya están en el ejercicio del poder. Y creo que también le viene bien esto a la sociedad, que a ratos solemos todos tener mala memoria o memoria frágil. Así que escuchémosle, es un extracto de 3 segundos. ¿Van a incrementar el IVA al 14% como lo hicieron en el terremoto? ¿Lo hicieron antes? ¿Lo volverán a hacer? Ponerlo de vuelta para que lo escuche completo. ¿Van a incrementar el IVA al 14% como lo hicieron en el terremoto? ¿Lo hicieron antes? ¿Lo volverán a hacer? ¿Van a incrementar el IVA al 14% como lo hicieron en el terremoto? ¿Lo hicieron antes? ¿Lo volverán a hacer? Bueno, hoy quien va a incrementar el IVA al 15% es justamente Daniel Noboa. ¿Qué decir de esto también, economista? Yo creo que lo peor que puede hacer un gobierno y lo que más enoja al pueblo es que le mientan. Le mienten haciendo otra cosa distinta a lo que plantearon en campaña. Y le mienten también haciendo lo que están haciendo. Por ejemplo, ahora mismo la recaudación será de más de 3.000 millones y le mienten. Le mienten cuando dicen que solamente es para financiar el costo de la guerra y que la dolarización se caería si es que no se aumenta el IVA. Es mentira, mentira y mentira. Si es que fuese así, bueno, se supone que bastaría con obtener los 1.000 y tantos millones que dice que sería la factura por enfrentar el problema. Y eso también tendría su límite. ¿O es que no vamos a tener éxito en el combate a los grupos de delincuencia organizada? De ninguna manera. Entonces, a mí me parece que lo que pase mañana va a definir el futuro económico y político del país. ¿Es comparable el momento, la coyuntura en la que en 2016 se aprobó la ley de solidaridad y el momento en que hoy está enfrentando el país y por qué el gobierno y sus voceros justifican el incremento de impuestos? ¿Es comparable estos dos momentos de la historia, economista, o no? Bueno, son momentos bastante diferentes y en aquel entonces, por supuesto que era absolutamente definido qué es lo que se estaba haciendo. Además del aumento temporal por un año del IVA de 2 puntos, además se aprobó una contribución sobre utilidades del ejercicio anterior, si no recuerdo mal, del 3.5%. Y había una salida de una crisis económica bastante fuerte, caracterizada por la caída en el precio del petróleo y otros fenómenos naturales más. Todo eso hay que recordar. Y se terminó el periodo y se acabó ese incremento. No quiero decir que entonces estuvo muy bien y que ahora está muy mal. Eso tampoco creo que cabe, porque si hay otras alternativas ahora mismo, hay otras alternativas para el financiamiento. El volver al ISD del 5%, por ejemplo, ahí se generarían 250 millones de dólares aproximadamente. Recortar el gasto tributario, una revisión profunda, 5.000 millones de gasto tributario no tiene sentido. Ahí se puede recortar no menos del 20-30%, estamos hablando de 1.500 millones y es un gasto tributario que va a parar en manos de grandes contribuyentes, de grupos económicos. Ahí en la minería, en la industria, reciben subsidio por el consumo energético del orden de 500 millones de dólares. Hay casos en los que alguna empresa recibe más por concepto de subsidio al consumo de energía eléctrica que el impuesto a la renta que paga. Eso el país debe conocer. Hay la posibilidad de contribuciones patrimoniales, es decir, priorizar lo que la Constitución en su artículo 300 manda, priorización de la tributación directa y no indirecta, clarísimo. El IVA es un impuesto indirecto de carácter regresivo. La contribución sobre los más de 700 millones de dólares que obtuvieron los bancos el año anterior, por Dios, que den algo, que ayuden, que miren por el país. No puede ser posible que
ellos más bien y sus voceros salgan a decir la factura tiene que pagar el pueblo a través del IVA y que la dolarización corre peligro. La dolarización más bien de subirse el IVA podría tener más peligro que no subiendo el IVA, por una razón simple. ¿Por ¿De qué? qué depende que funcione bien el sistema monetario? De la liquidez. ¿Y la liquidez de qué depende? Del comportamiento de la economía, que la economía se active, se reactive, crezca la economía y que ingresen dólares. Si es que no ingresan dólares lo suficientes, si es que se provoca una suerte de anemia monetaria, naturalmente que habría riesgo y tendría dificultades la dolarización. Todo lo contrario de lo que el doctor Hurtado, el economista Pachano, están señalando. Y porque ahora ellos que en su momento cuando se subió el IVA de forma temporal por el terremoto en el que hubo 700 y pico de vidas humanas que se perdieron, más enormes daños materiales, porque en ese entonces ellos se oponían a que se incremente el IVA de forma temporal por un año y ahora defienden el incremento temporal, pero por 3 años y no de un punto, sino de 3. No, y además dicen que debería ser todo el tiempo, ad infinitum, dice el grupo aquel liderado por Cortes, que debería ser para siempre y no descarte la posibilidad que más adelante diga está de subir un par de puntos más, 3 puntos más. Sí hay posibilidades. Por ejemplo, también yo creo que ahora mismo en la renegociación de la concesión con Claro y Movistar se debería tomar en serio y un precio que sea un precio justo. No puede ser un precio de baratillo, no. Yo he conversado con gente que maneja el tema, especialistas, y hablan de que cuando menos se podría obtener, tomando en cuenta los ingresos futuros y no el valor presente, se podría tomar en cuenta no menos de $1.000 millones adicionales. Si hay posibilidades, hay que revisar los aranceles, hay que reestructurar la deuda, hay que tomar en cuenta la posibilidad de utilizar con prudencia y con límite la reserva internacional. Y creo que mañana la prueba de fuego de la Asamblea Nacional, si es que la Asamblea termina aprobando a través de cualquier argucia, a través de cualquiera de los informes de minoría o no, la creación de $1 de contribución especial. Eso dará, será el motivo para que el presidente vete parcialmente y vuelva a colocar el aumento del IVA. Entonces, la estrategia frente a los hechos, a la política, a la correlación de fuerzas políticas en la Asamblea Nacional, yo creo que debería ser archivar el proyecto, esa debería ser la resolución, y consensuar con el Ejecutivo para que sea remitado un nuevo proyecto que no contemple el aumento del IVA. Eso sí lo podría hacer, tengo entendido, de conformidad con la ley de funcionamiento de la Asamblea Nacional. Economista Carrasco, yo sí quisiera que para que nuestra audiencia entienda por qué el impuesto al valor agregado, usted decía que afecta más a las personas con ingresos fijos o de bajos ingresos. Eso ¿cómo se explica? ¿Por qué? Porque hay gente que todavía, el argumento del gobierno es que al no tener en la canasta básica o al tener productos que no pagan el IVA, entonces no les va a afectar a los más necesitados, sino que afecta a otro sector de la población. Usted dice que las personas con ingresos fijos y con menos ingresos sí se van a ver afectados por un incremento. ¿Y cuáles serían los sectores, además de la población, los sectores económicos donde se sentiría inmediatamente el impacto? No sé, se me ocurre, el sector automotriz, por ejemplo, con un IVA del 15%, el adquirir un vehículo se va a volver prácticamente imposible. ¿Y qué otros sectores más se verían directamente afectados? Ya vimos que la canasta básica de consumo, que contempla 359 productos, el 58% sí paga IVA y el 42% no. Asumamos que con el impacto que tengan finalmente vía rebote, vía costo de los insumos que utilicen los otros productos, que el 70% sea grabado con IVA, que impacte en el 70%. Esto quiere decir que subiría el 3% el precio de aquellos bienes y que una persona, un hogar, si es que tiene la suerte, porque hay muchos casos que no, muchísimos, que tenga un ingreso mensual de $500. $500
El IVA, si es que todo tu consumo estaría grabado con IVA, tendríamos el 3% de 500, son 15 dólares, y si es que le quitamos un poco por unos pocos bienes que no suban el 3%, asumamos que sea incluso el 2%, siendo generoso. El 2% de 500 son 10 dólares. 10 dólares, eso representa el 2% de los 500. Ahora, si es que alguien tiene 50,000 y que todo sea impactado por el IVA, 50, el IVA, el 3% de 50,000, siempre y cuando lo consuma todo. Pero ocurre que ese ciudadano, ese hogar que tiene 50,000, apenas podría destinar, por ejemplo, 5,000 al consumo de bienes y servicios. De 5,000, el 3% son 150. En un caso era 10 dólares, representado el 2% de 500, y acá son 150 dólares, pero de 50,000. 150 a 10,000 es del 0,01%. Por lo tanto, el peso relativo es diferente para aquellos ingresos altos respecto a los ingresos bajos. El valor absoluto puede ser el mismo. Si es que un pobre va y compra lo que fuere, paga el 3% de IVA. Igual, quien tenga dinero paga el 3%, pero el impacto en su ingreso mensual es mucho más fuerte para ingresos bajos que para ingresos altos. Por eso, el IVA es un impuesto regresivo y es un impuesto, por lo tanto, injusto, porque golpea más a aquellos que menos tienen. Y en campaña, nunca he escuchado a candidato alguno, incluido el señor Noboa, decir que va a cobrar más a los que tienen menos. Y más bien eso es lo que está haciendo. Todos los candidatos dicen que van a cobrar más al que tiene más y menos al que tiene menos. Y ocurre que cuando llegan al poder, ahí está lo que está pasando precisamente estos días. Quieren pasar la factura, no solo de la guerra interna, sino además del déficit fiscal, que el año cerró por el orden de los 5,000 millones de dólares, el déficit total. Todo aquello quiere financiar con la clase media y los pobres. Por Dios, alguna vez que aquellos que tienen la suerte de contar con patrimonios elevados e ingresos altos, que alguna vez paguen la factura de las travesuras de sus gobiernos, que han sido precisamente representantes de ellos mismos. Economista, en los últimos días, propuestas, por ejemplo, del Partido Social Cristiano, le han dicho al presidente Noboa, nosotros no vamos por la vía de cobrar más impuestos, pero sí por la de seguir achicando el tamaño del Estado. Entonces los socialcristianos le plantean nuevamente despedir servidores públicos, y el presidente en alguna intervención ha dicho, sí, vamos a hacer un recorte de $1,000 millones en el gasto corriente. Eso quiere decir que probablemente saldrán del aparato público miles y miles de funcionarios, que serán también, o sea, detrás de ellos habrá familias, hijos, ¿no? Pero además son consumidores que dejarán de consumir el momento en que dejen de recibir un salario. Y el otro relato que ha venido acompañando de que persiste en el achicamiento del supuesto Estado obeso es el de recortar o de rebajar los salarios del sector público. Eso es algo en lo que ya viene trabajando también algún sector de la prensa. ¿Qué pasaría con un efecto de ese tipo en la economía del país? Bueno, el cuento del Estado obeso, eso ya tiene larga data. Ha venido impulsándose desde las vocerías del gran capital la necesidad de la reducción del tamaño del Estado. Ya se ha reducido, yo creo que a su mínimo nivel. El Estado ya está ausente del cumplimiento de sus funciones fundamentales. La inversión pública el año pasado apenas en la práctica fue de 300 millones de dólares. En el presupuesto constaba más o menos 2,000 millones, pero la ejecución real fue de más o menos 300 millones de dólares. El 0,25%
del PIB. A eso alcanzó la inversión pública. Como ya no tienen ese lado para recortar, ahora venga el lado de los trabajadores, de los empleados del sector público. Si es que miramos el comportamiento o la composición del empleo en Ecuador y el resto del mundo, América Latina, para no ir lejos, vemos que el empleo público en Ecuador es tal vez el más bajo respecto al empleo total en América Latina. Es cuento de la burocracia crecida, de la burocracia inflada y no sé cuánto más. No descarto la posibilidad de que hayan actividades que no merecen haberse creado el puesto, pero el gobierno anterior aumentó el empleo de manera significativa y ahí sí temo que fue empleos de última hora para dejar a sus amigos, no sé a quién, para dejar en los cargos. Aquí en Cuenca, por ejemplo, en el sector eléctrico, cuando se generan los puestos, cuando se genera la electricidad, sobre todo en el austro, ocurre que se maneja al sector eléctrico desde Quito y se generaron una cantidad importante de empleos. Eso sí, habría que revisarlo, pero si es que se pretende recortar el número de empleados públicos, 60,000 es la cifra que yo escuché, 60,000 empleos públicos menos. Bueno, primero, otra vez el presidente en campaña dijo que estén tranquilos, que no iba a tocar al sector público, así lo dijo, y ahora se aprestaría a recortar $1,000 millones. El problema no está en el sector público, el problema está más bien en el incumplimiento de las funciones naturales que tiene el Estado y que son las de servir para la dinamización del desarrollo, para la dinamización y promoción del crecimiento económico, no precisamente para generar empleo, pero para el cumplimiento de sus funciones requiere tener empleos y empleados de calidad. Muy mal haría el presidente de la República despidiendo a los servidores públicos que dependen sus hogares. Si son 60,000 los despedidos, a un promedio de 4 o 5, estamos hablando de 300,000 personas que se quedarían sin el sustento económico para el financiamiento de las necesidades básicas de sus hogares. Por ahí no está el problema, más bien lo que tiene que hacer es mirar el gasto tributario. Hay un exceso, 5,000 millones, de los cuales se puede recortar significativamente. Se debe mirar la composición de los impuestos y priorizar los impuestos directos, hay que priorizarlos. Esa es la deuda pendiente de la tributación, tomar en cuenta que los impuestos directos en otras latitudes son bastante más elevados que los de acá, bastante más elevados. Pues tomar en cuenta la actividad petrolera, habría que renegociar la deuda externa, también es un tema importante, pero no refinanciar con el Fondo Monetario Internacional, que yo ya le estoy viendo al Fondo Monetario y es cuando me asusto. Y digo, cuando el Fondo Monetario Internacional ha venido a Ecuador, jamás los problemas se han resuelto. Cuando el Fondo Monetario Internacional ha estado en América Latina, pasemos revista país por país, o cuando ha estado incluso en Europa, en Grecia, en Portugal, en Grecia, etcétera, etcétera, vamos a ver que el Fondo Monetario ha empeorado. ¿Y empeora por qué? Por la condicionalidad que exige en los programas de ajuste y estabilización. Le dice, haz esto, haz el otro, y esos programas significan un austericidio. Austeridad fiscal es lo que tienen metido en la cabeza. La austeridad, pero nunca existe austeridad para el servicio religioso de la deuda externa, sobre todo la deuda con los que de Wall Street. Esos hay que pagarlos cumplidamente y al centavo. Acaba de pagarse más de $200 millones, mientras todavía en algunos sectores de la burocracia no se les ha pagado los sueldos.